El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, comió como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaron su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía caminando. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados todos nuestros pecados, así sea. Tenga la bondad de sentarse. Tener una relación íntima con Dios es tener una constante. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, sentimos su presencia. Es un ejercicio que lo podemos ir desarrollando poco a poco. Para mí, como sacerdote, que ya voy a cumplir 30 años, pues a estas alturas no es tan difícil. Pero ustedes, que a veces les cuesta trabajo rezar un rosario en la casa, pues no tienen esa facilidad para comunicarse con Dios, para sentir esa presencia de Dios en su vida. Yo soy uno que cuando entro en oración, entro en un estado de emoción, de alegría, entro en un estado de gozo, siento cosas muy extrañas, pero a la vez son cosas muy bonitas, no cosas que me dan miedo y me asustan. Estar en la presencia de Dios es estar en la paz, es sentir ese gozo, esa alegría que solamente nos la da cuando el Señor está a nuestro lado.
Por eso es tan bonito decir, quédate Señor con nosotros. Quédate Señor en mi vida, en mi familia. Usted siente esa paz, esa tranquilidad que emana de parte de Dios. Y Jesús era un hombre sencillo, humilde, un hombre de pueblo, el hijo de un carpintero. Así como lo quisieron humillar, ¿y acaso este no es el hijo de José? Sí. El hecho que uno haya nacido, se haya criado en un barrio, en un sector humilde, no significa que esa persona pueda progresar, prosperar, salir adelante. Entonces, porque yo nací en un barrio pobre, toda la vida tengo que quedarme pobre. No, yo tengo derecho a instruirme, a capacitarme, a trabajar y, ¿por qué no?, a tener un mejor vivir. Pues en el tiempo de Jesús y en el tiempo de ahora siempre ha existido la rivalidad, la envidia, la cizaña. Nadie quiere ver que otro progrese. Y Jesús, que era judío, y entró en sábado a la sinagoga, porque los judíos guardan ese sábado, y tomó el libro del profeta Isaías y lo leyó, y al terminar de leerlo manifestó que esas palabras se estaban cumpliendo en él, porque él era el Mesías, él era el elegido. Él se estaba dando a conocer públicamente como el Hijo de Dios. Sino que los judíos no lo entendieron. Nunca aceptaron que Jesús era el Mesías. ¿Cuántos de nosotros en pleno siglo XXI, en este tiempo, desconocemos a Dios? No hemos sabido entrar en la presencia del Señor. Hay gente que reza rosarios por rezar, por repetir Ave Marías y repetir Padre Nuestros, pero no lo sienten. No siente la espiritualidad, no se conecta. Cuando rezamos el Padre Nuestro, lo mismo decimos de boca para afuera, pero no lo sentimos. Como cuando usted se pone a ver una película o una telenovela, qué sé yo, y usted se concentra en esa película, y cuando algo pasa triste, usted hasta llora, ¿cierto? Porque usted se mete en el cuento de la película. Yo vi una serie aquí en Colombia llamada La Pola, y el día que mataron a la Pola, que la fusilaron, yo lloré porque uno se mete en el cuento de la película. Yo le diría a ustedes, métanse en el cuento de las cosas de Dios y van a sentir esa presencia de Jesús en sus vidas. Los judíos no aceptaban que Jesús era el Mesías, el que tantos años habían prometido los profetas que iban a venir, y ahora que lo tenían ahí, no lo supieron aprovechar. ¿Cuántas personas saben que a esta hora se celebra la Santa Eucaristía? Y pueden oír, pueden ver, pasan y ven, pero pasan ¿de qué? De largo, como si Dios no importara, como si Dios no existiera, como era, hombre, vamos a aprovechar que está el sacerdote. El muerto ya está muerto, el muerto no se va a ir. En cambio el sacerdote viene y celebró la Eucaristía y se fue, porque aquí no nos dan posada a los vivos, aquí solamente quedan los muertos. Lo más bonito que nosotros podemos tener cuando venimos al cementerio no es solamente venir a visitar la tumba del muerto, no es solamente colocar las flores,
sino ofrecerle nuestra oración. Media hora, una hora que dure la misa. Hombre, qué bonito. Miren este vacío, este cementerio, hoy lunes. Mire, ponga la cámara, ¿verdad?, para que la gente vea la soledad de este cementerio. Como si a la gente ya no le importara sus muertos. Y así nos pasa con las cosas de Dios. A veces pasamos por el frente. A mí me enseñaron que cuando uno pasaba por el frente de un templo, uno al menos que se santiguaba, se persignaba. Ya no. Y uno le guardaba ese respeto a la misa. Hoy en día ya no. Las cosas han cambiado hasta el punto que ignoramos al mismo Dios. Y ojalá ese Jesús que se mostró a los judíos en la sinagoga y leyó el pasaje del profeta Isaías, ese mismo Jesús se nos muestre a todos cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en un momento de dificultad. No se nos haga difícil invocar su nombre. Yo no sé, ustedes cuando están en oración, ¿qué sienten? Pero yo a veces cuando estoy en oración, hasta los pelos se me ponen de gallina. A veces cuando estoy en oración, siento como un aire, siento como un fresquecito. A veces me da hasta por ganas de llorar. Pero no porque sienta ganas de llorar, sino porque siento una paz, una tranquilidad que no la da el mundo, que es la paz del Espíritu. Nadie es profeta en su propia tierra. Mire, yo tengo 25 años en este cementerio. Y yo creo que en 25 años que yo llevo en este cementerio, muchísima gente a mí ya me conoce en este cementerio. Y sin embargo, hay gente que no me conoce. Porque hay gente que viene y entierra a su muerto y por aquí ni vuelven. Miren la cantidad de tumbas abandonadas. Esos sí son muertos, los que están abandonados. Porque ya los echaron ¿a qué? Al olvido. Que es triste ver que muchas personas ignoramos a otros. ¿Cuántas mamás viven solas? Y a veces ni los hijos se acuerdan de una llamada, ni de un mensaje. A veces nosotros nos olvidamos de los amigos, pero cuando necesitamos de un favor del amigo, ahí sí buscamos al amigo. Ojalá fuéramos más íntimos, que al menos supiéramos valorar a las personas, como para cosas indebidas si nos reunimos. Invita a usted a una misa por el eterno descanso del año y tal, llegarán por ahí 4 o 5 personas. Pero usted invita para un paseo, invita a una fiesta, le llega a todo el mundo y hasta los colados. No ve, en un entierro llega gente que uno no conoce. Pero el día que van a sacar los restos, usted invita a una misa por el eterno descanso de mi mamá, llegarán por ahí 4 o 5, los más cercanos. Porque somos faranduleros, somos fariseos. Que ojalá Dios nos aumente esa fe. Que ojalá Dios acreciente en nosotros esa cercanía. Miren, el profeta Elías fue enviado a una ciudad de Sarepta y allí había una mujer viuda. Y cuando él llegó a esa ciudad encontró a una mujer preparada
preparando una leña para hacer candela. Y Elías le preguntó a la mujer, ¿qué haces? Es que voy a preparar unos panecillos para mi hijo y para mí. Y entonces Elías le dijo, muy bueno, prepara los panecillos, pero me da a mí también. Y la mujer le dijo, no, es que no me alcanza. Y el profeta le dijo, hágalos. Y ella los hizo. Y comió ella, comió su hijo y comió el profeta. Entonces, cuando nosotros estamos tan cerca de Dios, Dios provee. Dios da las cosas. Dios siempre está de nuestro lado. Miren, el profeta Naamán, que fue curado de la lepra. Naamán tenía lepra y el profeta Eliseo le dijo, vaya y sumérgese 7 veces en el río Jordán. Y el profeta, y Naamán pues lo hizo y fue curado de la lepra y su piel quedó sanada. La fe no basta decir yo creo en Dios, sino también tener fe en Él. Saber que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que de pronto en algún momento nos pueda acontecer, y si colocamos esa necesidad en la presencia de Dios, Él hará la obra. No desconfiemos nunca del poder de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios puede hacer obras maravillosas, pero nosotros también las podemos hacer. Dice un canto por ahí que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Basta con que nos conectemos, basta que entremos en la presencia del Señor, basta que cerremos nuestros ojos y respiremos profundo, abramos nuestro espíritu, dije que el Espíritu Santo llegue. Usted hasta se desmaya y usted no supo ni por qué se desmayó. Usted entra en un estado de un sueño espiritual. Eso es lo que pasa muchas veces y lo que acontece allá en la parroquia, donde estoy yo, en la misa de sanación. La persona entra en un estado de sueño espiritual, en el descanso del espíritu. La persona está ahí y le entregó su cuerpo a Dios y el sacerdote está haciendo la oración. Cuando usted menos piense, la persona se desplomó. Y ahí quedó, hasta cuando el sacerdote ya le dice levántenla o levántese. Pero en ese corto tiempo, usted descansó, usted se liberó, usted se levanta relajado, se levanta tranquilo, se levanta como que su cuerpo retomó fuerzas y que ese dolor o que esa enfermedad, Dios está obrando en usted. El estar en la presencia del Señor es maravilloso. En una familia donde tengan siempre a Dios en primero, nunca les faltará nada. Podrán pasar necesidades, pero Dios les va a dar las manos. Pero en una familia donde todos los días estén maltratándose, diciéndose vulgaridades, llenos de odio y rencores, pues ahí no va a estar el Espíritu de Dios. Y entonces ahí ese Espíritu de Dios no va a entrar, ni siquiera los ángeles. Nosotros podemos estar aquí como familia, como amigos. Y aquí está Dios, aquí está Dios. ¿Y por qué está Dios? Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y con la fe, Dios puede obrar milagros. Que Dios los bendiga a ustedes. Amén.